Bienvenidos al canal, donde exploramos casos que marcaron la historia. Hoy hablaremos sobre la valiente periodista rusa Anna Politkovskaya, quien fue asesinada en 2006 en un ataque que puso de manifiesto la represión en Rusia y los peligros de luchar por la verdad. Si te interesa conocer más sobre su vida y legado, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Vamos allá. Hoy nos sumergimos en la vida y obra de Anna Politkovskaya, Así. una periodista rusa que desafió al poder con su pluma, especialmente al cubrir las guerras chechenas y el gobierno de Putin. Para esta inmersión bucearemos en su entrada de Wikipedia en español. Prepárense, porque la historia de Politkovskaya es tan conmovedora como inspiradora. Es una figura, sí, una figura clave para comprender la Rusia de finales del siglo XX y principios del siglo. Su vida, truncada trágicamente, Sí. nos habla de coraje, convicción y de la importancia del periodismo independiente. Empecemos por el principio. Politkovskaya nació en Nueva York en 1958, Ajá. hija de diplomáticos ucranianos. Un comienzo que podría parecer cosmopolita, Sí. pero su vida pronto se centraría en Rusia. Sí, a pesar de nacer en Estados Unidos, creció en Moscú, estudió periodismo en la Universidad Estatal de Moscú y ya desde sus primeros trabajos periodísticos en Izvestia se puede apreciar su interés por la realidad rusa. Es curioso cómo su tesis sobre la poesía de Marina Tsvetáyeva ya apuntaba a esa sensibilidad y pasión por la palabra que luego la definiría como periodista. Sin duda, hay una línea que conecta su interés por la literatura con su compromiso posterior con la verdad y la denuncia. Tras Izvestia, Politkovskaya trabajó en otros medios, como Okchaya Gazeta, hasta llegar a Novaya Gazeta, donde realmente pudo desarrollar su voz crítica. Novaya Gazeta era un periódico conocido por su independencia, Exactamente. y allí Politkovskaya se centró en lo que la haría mundialmente conocida, su cobertura de las guerras chechenas. Ajá. No se limitó a informar desde la distancia, sino que se adentró en el conflicto, visitando hospitales, campos de refugiados, dando voz a las víctimas. Exacto. Y es importante entender el contexto. Las guerras chechenas fueron brutales. Politkovskaya se atrevió a mostrar la realidad sin filtros, denunciando las atrocidades cometidas por ambos bandos, tanto por las fuerzas rusas como por los rebeldes chechenos. Hablaba de torturas, desapariciones, asesinatos de civiles. Su compromiso iba más allá de informar. Se convirtió en una defensora de los derechos humanos en un conflicto donde se silenciaban muchas voces. Su valentía al desafiar las narrativas oficiales, al Ah. mostrar la crudeza de la guerra, le valió la admiración de muchos, pero también la enemistad de aquellos que preferían mantener la verdad oculta. Y esa valentía tuvo un precio. Politkovskaya enfrentó amenazas constantes, fue detenida por militares en Chechenia e incluso sufrió un misterioso envenenamiento. Un envenenamiento que ocurrió precisamente cuando se dirigía a Beslan para negociar durante la crisis de los rehenes de la escuela. Un suceso que nos da una idea del riesgo que estaba dispuesta a asumir para intentar salvar vidas. Y que, lamentablemente, nos lleva al trágico final de su historia. En 2006, Politkovskaya fue asesinada a tiros en el ascensor de su edificio en Moscú. Un crimen que conmocionó al mundo y que sigue rodeado de sombras. Sí. Las investigaciones y los juicios posteriores no han logrado disipar todas las dudas. Es una muestra de la dificultad de alcanzar la justicia en casos que involucran a figuras poderosas y que tocan temas sensibles. Pero a pesar de su muerte, el legado de Anna Politkovskaya perdura. Sin duda, sus libros, sus artículos, su valentía son un recordatorio constante del poder del periodismo independiente y de la importancia de defender la verdad, incluso en las circunstancias más adversas. Y no solo informó sobre la guerra, Politkovskaya también se convirtió en una crítica implacable del gobierno de Putin. En su libro, La Rusia de Putin, la vida en una democracia fallida, analiza cómo el régimen socava las libertades civiles y establece un sistema cada vez más autoritario. Es un libro, sí, un libro clave para entender su pensamiento. Politkovskaya no se limitaba a describir la realidad, sino que la analizaba, señalando las causas y las consecuencias de la deriva autoritaria de Rusia. Hay una cita suya que me parece especialmente significativa. Dice, somos nosotros los responsables de las políticas de Putin, porque la sociedad ha mostrado una apatía sin límites. Es una crítica contundente a la pasividad de la sociedad ante el autoritarismo. Es una llamada a la responsabilidad, una invitación a la reflexión sobre nuestro papel como ciudadanos. Politkovskaya no se conformaba con denunciar, quería que la gente tomara conciencia del problema y actuara en consecuencia. Y esa crítica al poder, esa llamada a la responsabilidad, también se extendía a instituciones como el SSB.
el servicio secreto ruso. Ajá. Politkóvskaya no dudó en denunciar sus prácticas represivas, su papel en la creación de un clima de miedo y silencio. De hecho, en sus escritos, Politkóvskaya acusaba al FSB de utilizar métodos propios de la era soviética para controlar a la población y eliminar cualquier oposición al régimen. Sí. Veía en el FSB una amenaza directa a la libertad y la democracia. Y no se equivocaba. No. El FSB, heredero del KGB, ha sido protagonista de numerosos escándalos relacionados con la violación de derechos humanos, la persecución de disidentes y la manipulación de la información. En la Rusia de Putin, Politkóvskaya escribe: nos estamos precipitando al abismo soviético, en un vacío de información que aleja la muerte de nuestra ignorancia. Una frase que refleja su preocupación por el control de la información y la manipulación de la verdad. Politkóvskaya era consciente del poder de la propaganda y de cómo se utilizaba para moldear la opinión pública y justificar las acciones del régimen. Claro. Veía en la falta de información un caldo de cultivo para el autoritarismo. Y en ese contexto, Internet se convertía en un espacio fundamental para la libertad de expresión, un lugar donde la información podía fluir sin censura. Exacto. Politkóvskaya lo veía como una herramienta vital para contrarrestar la propaganda oficial. Ella decía, todo lo que nos queda es Internet, donde la información todavía está libremente disponible. Y lo defendía con vehemencia, Sí. consciente de que era un espacio amenazado por el control del gobierno. Para Politkóvskaya, trabajar como periodista en Rusia era un dilema moral. Sí. O te sometías al régimen y te convertías en un portavoz de la propaganda, Ajá. o te arriesgabas a desafiarlo y enfrentarte a las consecuencias. Unas consecuencias que podían llegar a ser terribles. Si quieren ir a trabajar como periodista, es total servilismo a Putin. De lo contrario, puede significar la muerte, bala, veneno o juicio. Caramba. Palabras que lamentablemente resultaron ser premonitorias. Su asesinato, a tiros en el ascensor de su edificio, fue un golpe brutal, un mensaje de advertencia para aquellos que se atrevieran a seguir sus pasos. Sí. Un acto que aún hoy sigue generando muchas preguntas. Aunque se han llevado a cabo juicios y se ha condenado a algunos de los implicados, las sombras de la duda y la impunidad aún planean sobre este caso. La verdad completa sobre su asesinato sigue siendo un misterio. Y la muerte de Politkóvskaya, precisamente en el cumpleaños de Putin, no hizo más que aumentar las sospechas sobre la posible implicación del régimen en su asesinato. Una implicación que nunca se ha podido demostrar de forma concluyente, pero que muchos consideran una posibilidad real, teniendo en cuenta las denuncias que Politkóvskaya había realizado contra el gobierno y el FSB. Su muerte fue un duro golpe para la libertad de prensa en Rusia y un recordatorio a nivel mundial del valor del periodismo independiente, del compromiso con la verdad y la importancia de defender la libertad de expresión. Sin duda, el caso de Politkóvskaya nos recuerda los peligros a los que se enfrentan los periodistas en muchos países, especialmente aquellos que se atreven a desafiar al poder. Es un recordatorio de la importancia de proteger a quienes buscan la verdad. Y su legado, sus escritos, su valentía, siguen inspirando a periodistas de todo el mundo a no callar ante la injusticia. Exacto. Su figura se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad de prensa. Politkóvskaya nos enseñó que el silencio nunca es una opción cuando se trata de defender la verdad y la justicia. Es verdad. Su vida y su obra son un ejemplo a seguir para quienes creemos en la importancia del periodismo libre e independiente. Y aunque su trabajo se centró en Rusia y en el conflicto checheno, su mensaje tiene una relevancia universal. Nos habla de la importancia de denunciar la injusticia, de desafiar al poder, de no callar ante la opresión, sin importar dónde ocurra. Es un mensaje que trasciende fronteras, idiomas y culturas. Sin duda. Es un mensaje que nos interpela a todos, como ciudadanos, Claro. a no ser cómplices del silencio, a alzar la voz contra la injusticia y a defender la libertad de expresión como un derecho fundamental. En este sentido, la obra de Politkóvskaya nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la sociedad. Ajá. ¿Qué estamos haciendo para defender la libertad de expresión? ¿Qué podemos hacer para que la voz de aquellos que son silenciados pueda ser escuchada? Son preguntas que cada uno debe responderse a sí mismo, Claro. pero lo que está claro es que la lucha por la libertad de expresión es una lucha que nos concierne a todos, no solo a los periodistas. Es una lucha por un mundo más justo, más libre y más democrático. Y hablando de alzar la voz, Politkóvskaya no solo denunció injusticias con su pluma, sino que también se involucró directamente en situaciones de alto riesgo. Tratando de mediar para la liberación de rehenes. Su papel en la crisis del Teatro Dubrovka en 2002 es un ejemplo de ello. Un grupo de chechenos tomó a cientos de personas como rehenes en Moscú y Politkóvskaya, arriesgando su propia vida, entró al teatro para hablar con los secuestradores y tratar de encontrar una salida pacífica. Imagino la tensión de ese momento.
La valentía que implicaba entrar en un edificio tomado por terroristas, Sí. con la incertidumbre de no saber cómo podría acabar todo. Sin duda fue un acto de gran coraje, aunque la crisis del Teatro Dubrovka terminó en tragedia con la muerte de muchos rehenes. La labor de Politkovskaya fue reconocida por su intento de mediación, por su compromiso con la vida humana. Es un ejemplo que nos muestra su lado más humano, su empatía con las víctimas, su voluntad de hacer todo posible para evitar el sufrimiento incluso en situaciones extremas. Y no fue la única vez. Durante la masacre de la escuela de Beslan en 2004, Politkovskaya se preparaba para viajar a la región para participar en las negociaciones con los terroristas, pero fue víctima de un misterioso envenenamiento que le impidió llegar. Ese envenenamiento, cuyas circunstancias nunca se aclararon del todo, sigue siendo un episodio oscuro. Muchos creen que fue un intento de silenciarla, de impedir que interfiriera en un conflicto de alta sensibilidad política. Es una posibilidad que no se puede descartar. La coincidencia temporal entre su intento de viajar a Beslan y el envenenamiento, sumado a las denuncias que Politkovskaya había realizado contra el gobierno y el SSB, alimentan las sospechas. Sea como fuere, este episodio nos muestra una vez más los riesgos a los que se enfrentaba Politkovskaya en su búsqueda de la verdad y la justicia. Y también nos recuerda la vulnerabilidad de aquellos que se atreven a desafiar al poder, a denunciar la injusticia, a alzar la voz contra la opresión. Es evidente que Politkovskaya era una figura incómoda para el régimen de Putin. Sus denuncias, sus críticas, sus investigaciones la convertían en una amenaza para el Kremlin. El gobierno intentó desacreditar su trabajo, negarle el acceso a información, silenciarla, pero ella no se rindió, no se dejó intimidar. Su compromiso con la verdad era inquebrantable. Y aunque su voz fue silenciada de la forma más brutal, su legado sigue vivo, sus escritos nos interpelan, nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio papel como ciudadanos, sobre nuestra responsabilidad ante la injusticia. Anna Politkovskaya nos enseñó que la verdad importa, que la justicia importa, que la libertad importa, y que defenderlas, aunque sea a costa de la propia vida, es un deber, una responsabilidad, un acto de valentía que puede cambiar al mundo. Su historia nos inspira a no callar ante la injusticia, a luchar por un mundo más justo y libre. Y con esta reflexión, con esta invitación a seguir el ejemplo de Anna Politkovskaya, damos por concluida nuestra inmersión en su vida y obra. Esperamos que esta inmersión les haya hecho reflexionar, les haya animado a alzar la voz contra la injusticia y a defender la verdad sin importar el coste. La muerte de Anna Politkovskaya sigue siendo un recordatorio de los riesgos que corren los periodistas valientes que luchan por la verdad. ¿Qué opinas sobre este caso? Deja tu comentario abajo, dale like si te ha gustado este video y no olvides suscribirte para más historias impactantes. Hasta la próxima.